Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Quiero saludar desde aquí, desde Argentina, Mar del Plata. Queremos, bueno, saludar a la Iglesia Roca de Salvación del Movimiento Cristiano y Misionero, allí en La Coruña, España, al pastor Pablo Paleone y su esposa Sandra, sus hijos y a toda la congregación, ¿no? Y saludarles para compartirles una palabra, una expresión. Pero pensaba qué grande que es el Señor, ¿no? Y hay un texto muy conocido, que es el Salmo 138 y versículo 8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios es un Dios de propósito. No es un Dios de casualidades, sino que es un Dios de planificación, de propósito con cada una de nuestras vidas, ¿no? Y pensaba, digo, bueno, nosotros con mi esposa conocemos a Pablo, al pastor, hace muchos años, porque tuvimos la oportunidad de tomar una obra hace muchos años también, de que fundaron, establecieron sus padres, el pastor Raúl y Lidia, su mamá y su papá, allí en Otamendi, cerquita de Mar del Plata, una obra a donde empezamos nosotros a servir al Señor, allí en aquel lugar, y bueno, ahí estaba el Pablo siendo un joven, y bueno, tocando la música y siendo cantante, muy precioso, colaborando en todo al lado de sus padres. Y bueno, allí han pasado los años, ¿no? Y ha estado en otros lugares, en otras obras, hoy casado con su familia. Pero pensaba también, qué grande el Señor, porque de alguna manera eh, hoy nosotros tenemos ahí en Portugal a nuestra hija, que ustedes la han conocido porque ha estado visitándolos también y ha estado presentando a nuestro nieto Samuel allí en la iglesia, ¿no es cierto? A Eli, Elizabeth y a Brian, ¿no? Y Brian, ¿no es cierto? Es primo de Pablo. Mire cómo son las cosas, ¿no es cierto? De parte de Dios, cuando vemos que se hacen las cosas según el orden y la voluntad del Señor, ¿no? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿No? Pero sin duda que Pablo con Sandra han estado orando, buscando la guía, la esposa que Dios les ha dado. Y mi hija y con Brian también, ¿no es cierto? Han estado orando, pidiendo al Señor. Y bueno, qué lindo, ¿no? Cuando podemos hacer las cosas según el orden, la voluntad y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Eso me venía a mi corazón. ¿Quién iba a pensar, no? Pero qué lindo, porque hay un texto ahí cuando usted mira en el libro de Éxodo, ¿no es cierto? Y ve la vida, hoy podemos decir, bueno, qué tremenda la vida de Moisés, qué tremenda la vida de Moisés, Aarón y María, que unos hermanos tremendos, pero fueron hijos, ¿no es cierto?, de dos levitas. Fueron hijos de un levita que se casó con otro levita. Y quizás, bueno, ahí fruto de eso salieron estos tres varones, ¿no? Estas tres varones, estas tres vidas, ¿no? Moisés, Aarón y María, siervos del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante decir que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, ¿no? Y miraba que el Señor quiere cumplir su propósito. Y pensaba, por un lado, en nuestro pasado. No todos tuvimos la oportunidad, quizás como tuvo Pablo, o como quizás otros tuvieron mis hijas, en ese caso, por ahí de haber nacido en un hogar cristiano o de siervos del Señor. No todos, ¿no es cierto? Como en mi caso, o como otros que bueno, tuvimos un pasado, no conocíamos al Señor y hemos vivido experiencias tristes, y uno ponía a pensar que, o quién iba a pensar
que hoy pudiéramos estar en el servicio, la obra, el ministerio, ¿no? Y eso me llevaba a pensar también en la genealogía de Jesús. Usted, no sé si han visto ahí, en Mateo especialmente, ¿no? Cuando está la genealogía, en Lucas. Bueno, y parece que estuviera de más eso, cansador, aburrido, ¿no? Este engendró a aquel y aquel engendró al otro, pero sabe que no hay nada que esté de más en la Biblia. Por algo ha sido puesto. Aún la genealogía tiene una palabra. Y una de las cosas que podemos aprender de esa genealogía, ¿no es cierto?, de los ascendientes de la vida de Jesús, es que hay dos personas allí, entre muchos, pero hay dos personas que uno dice, ¿qué hacen esas personas ahí? ¿Quién iba a imaginar que esas personas pudieran llegar a ser ascendientes, que fruto, ¿no es cierto?, o resultado más adelante, descendiente de esas vidas, iba a venir el Mesías, iba a venir Jesús? Y estoy hablando de Rahab. Rahab la ramera, aquella que vivía en Jericó, que vivía ahí, ¿no es cierto?, en el muro de Jericó, que escondió a los espías que fueron para conquistar y tomar la tierra prometida. Y ella logró salvarse, pero también logró que aquellos le prometieran que iban a guardar y cubrir su vida. Y ella vivió y fue parte luego del pueblo de Israel y aún figura en la genealogía de Jesús. Pero también tenemos a otra vida, que es la vida de Ruth. Ruth la moabita, Ruth la pagana, que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Quizás podríamos decir, bueno, por el error de Noemí, de Elimelech, que se fueron en el momento de crisis, se fueron a vivir a Moab, allí se casaron. Bueno, usted puede leer la historia, pero el resultado fue tremendo, ¿no? Que se casa Ruth con Booz y Booz llegó a ser, ¿no es cierto?, allí también ascendiente, o el fruto de ello fue la descendencia, fue la vida de David y de quien también después viniera el Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, ¿quién iba a pensar? Cuando podemos ponernos en las manos de Dios, cuando podemos dejar que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Yo siempre tengo una frase, ¿no es cierto?, que parece contradictoria, pero dice, no metas a Dios en tus planes. Y uno dice, ¿cómo no voy a meter a Dios? Yo necesito que Dios me bendiga. Sí, pero no metas a Dios en tus planes, sino metete en los planes de Dios. Nosotros decimos, bueno, yo ya más o menos planifiqué todo. Voy a hacer esto, aquello, el otro, y solo necesito que Dios me lo apruebe, que Dios me lo bendiga. Bueno, no sé si es tan así. Pero qué importante cuando yo puedo descubrir y entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan que Dios trazó para mí. Porque el plan de Dios siempre va a ser lo mejor. Yo me puedo equivocar. Quizás no sea tan bueno lo que yo pienso. Quizás no se cumpla, pueden fallar. Pero los planes y los propósitos de Dios son buenos y tienen garantía de bendición y de victoria. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y podemos decir con esa certeza, esa confianza, a pesar de luchas, de batallas, que Jehová, como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y sin duda que en ustedes también, queridos hermanos, jóvenes que están escuchando, que puedan buscar en este tiempo, ¿no es cierto?, la guía, la voluntad de Dios, ponerse en sus manos para que Él pueda también cumplir sus planes y sus proyectos más grandes y más maravillosos con cada una de sus vidas. No importa cuál haya sido tu pasado, si tú puedes ponerte en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas, como lo hizo conmigo, como lo hizo con tanto. Tú no decidiste el lugar donde naciste, pero Dios te puso allí, en ese hogar, en esa familia, aún de siervos, de hermanos, de vidas preciosas. Tú no elegiste, pero Dios sí. Él te escogió para que tú nacieras y nacieras con un propósito. Como le dice ahí en Jeremías, de antes que nacieras, desde el vientre de tu madre te escogí.
Mire qué grande que es el Señor. Así que en este día quiero animarte, ¿no es cierto? Tú no eres una casualidad, tú eres un propósito de Dios. Y qué lindo que puedas encontrarlo, descubrirlo y desarrollarlo, ¿eh? Allí donde Dios te ha puesto. Bueno, de esta manera quería compartirles y saludarles y bendecirles grandemente. Hoy estamos viviendo esta realidad, pero sin duda que pasará y Dios sabrá cómo y cuándo Dios nos permita poder ir, visitar a mi hija, a mi yerno, pero también visitarles a ustedes, si el Señor así lo permita. Que Dios les bendiga ricamente en el nombre del Señor.